Vamos a nuestras Biblias, hermanos, Génesis capítulo 17. Hoy vamos a estar viendo los 27 versículos de este capítulo. De manera general, el capítulo se puede dividir en dos partes. De los versículos del 1 al 8, el pacto que Dios hizo con Abraham confirmado. Y de los versículos del 9 en adelante hasta el 27, donde establece la señal del pacto, la circuncisión. Vamos a orar, hermanos. Vamos a encomendarnos al Señor. Oremos. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tu pueblo en este día viene a rendirte toda la honra y el honor que solamente tú mereces. Porque tú eres nuestro creador, tú eres nuestro sustentador, tú eres nuestro salvador. Porque tú desde antes de la fundación del mundo nos apartaste para ser santos y sin mancha delante de tu presencia. A ti sea la gloria, Señor, porque todo lo has hecho tú, Señor. Bendito seas y sé con nosotros ahora en el estudio de tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, quiero que pongan atención en este estudio hoy y que tengan la escritura, sus dedos listos para que vayamos paseando por la escritura. Y quiero decir unas palabras antes de empezar el estudio. Hoy en día estamos abundantes de una gran cantidad de libros cristianos, muchos muy malos y muchos muy buenos. Y eso es bueno por un lado, el tener los buenos, porque tenemos más recursos donde ir, pero por otro lado al mismo tiempo hay cierto peligro, y es que hay muchos hermanos en la fe que tienden a estudiar más los libros que han escrito buenos cristianos que a estudiar la misma escritura. Entonces, la mente de ellos se posiciona en cierta manera de pensar de acuerdo a como dijo fulano, un tremendo hermano. Cuando van a la escritura a estudiar los textos, ya están con una idea preconcebida que les impide muchas veces ver la escritura como Dios quiere que la vean, y la ven a través de lo que tal escritor famoso, tal predicador famoso dijo. Entonces, hermanos, mi exhortación es, vayamos a estudiar la escritura. Como dice el pastor MacArthur, estudiarla, tenemos que tenernos como meta en el año de leer todos los libros de la escritura de una manera llana. No nos preocupemos si no entendemos tal cosa. No entendemos tal cosa, pregúnteselo al pastor de la iglesia, a otro hermano. Pero que la Biblia sea el libro número 1 en la prioridad de nuestra vida para leer. Génesis capítulo 17, versículo del 1 al 27. Y yo le digo esto también, hermano, por otra razón. Aquí vamos a ver en este capítulo cómo los hijos de Dios, los que son parte del pacto, los que fueron predestinados antes de la fundación del mundo, Dios los llama santidad. Cuando yo veo hoy en día gente discutiendo que si los 10 mandamientos se aplican hoy, que si la ley, que si esto. Oye, pero eso está en la escritura desde cuando Enoc. Luego en el Antiguo Testamento vemos los apóstoles hablando, llamando a la santidad. En el libro de Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. Y hoy en día yo veo gente discutiendo que si la ley de Dios se aplica hoy, que todo es por gracia, que no tenemos que hacer nada. Aquí vamos a ver cómo a Abraham, ya teniendo 99 años, ¿recuerdan cuando Dios lo llamó? ¿Cuántos años tenía? 75. ¿Recuerdan cuando lo llamó? 75 años. Wow, ya han pasado casi 25 años. Vimos en el capítulo anterior
No, en el de arriba. Cuando Dios inaugura el pacto con Noé, con Abraham, que fue cuando partió los animales en el centro. Ahí está inaugurando Dios el pacto. Aquí viene Dios en el versículo 1. Vamos a leer el texto completo y después vamos a ir comentando. Dice la escritura, era Abraham, lean conmigo, Génesis capítulo 17, vamos a ver el versículo 1 al 27. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto. Íntegro, traduce la Biblia de las Américas. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se prostró en su rostro, sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo. Fíjense, Dios otra vez hablando con Noé. Dios empezó hablando, aquí sigue hablando. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera. Y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Repito ese versículo, Aquí vemos cómo Dios no solamente era que le estaba prometiendo la tierra de Canaán, miles de personas de descendientes. Aquí le dice la promesa cumbre, la principal, la joya. Dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. ¿Para qué? Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán. Y fíjense esto, dice, en heredad perpetua. Y seré el Dios de ellos. En el versículo 7 le dice a Abraham, el pacto de que yo seré tu Dios. Ustedes serán mis hijos de manera perpetua, eterna. Y abajo le dice, y te daré la tierra eternamente, perpetua, la tierra de Canaán. Versículo 9. Aquí viene Dios y le dice, ¿cuál va a ser la señal del pacto? Dijo de nuevo Dios a Abraham. Fíjense que en el capítulo, Dios es que está dirigiéndose continuamente a Abraham. Abraham interviene muy poco. O sea, es Dios hablándole al profeta. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Parémonos ahí, hermano. Nunca olvidemos que todo esto está en contexto. Y cuando empezamos a leer que Dios le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto, todo esto está dentro del contexto, Versículo 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto entre vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dios le dice, el que no quiere circuncidarse, yo voy a intervenir contra esa persona. Va a ser cortado. Y hay ejemplos en el Antiguo Testamento de eso. Versículo 15. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre.
Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro de nuevo. Fíjense la reverencia de Abraham. Dios hablaba y lo que hacía era que se postraba. Era como, Señor, que se haga tu voluntad. Fíjense, este hombre, pecador como nosotros, cuando Dios le hablaba, reaccionaba. Dice, ok, 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Fíjense, pero él tenía fe en Dios. Pero él está pensando como hubiéramos pensado nosotros, hermano. Sí, pero ya han pasado 25 años. Mira lo que pasó con Ismael, la metida de pata que di. Y Dios me está prometiendo ahora que... Y fíjense, él se postra y se ve como que cierta duda. ¿Cómo va a ser que Dios? Versículo 18. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Fíjense la convicción de él. Dios le está hablando y dice: ojalá Ismael viva delante de ti. 19. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac. Confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. ¿Qué pacto iba a establecer con Isaac? ¿Lo vimos anterior? ¿Qué pacto? El pacto perpetuo de ser su Dios y que ellos fuesen sus hijos. Y nosotros somos parte de ese pacto, hermano. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa. Fíjense la obediencia de Abraham de inmediato. Y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Hermano, óigame, eso es duro. A mí me tocó hacerlo ya viejo y yo sufrí mis 99 años. E Ismael su hijo, 25, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Versículo 1, hermanos, dice en la segunda parte, le dice Dios a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto, intachable. Otra traducción sería: vive en mi presencia y sé intachable. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Pregunta que le hago, hermano. ¿Por qué Dios nos pide? Porque se lo pide a Abraham, pero vemos que nos lo pide a nosotros también. Sé santo porque yo soy santo, ¿verdad? Esto es santidad que Dios le está pidiendo a Abraham. Una vida delante de Dios, agradándole en todo. Y fíjense, Abraham, recuerden que tenía comunicación directa con Dios. Abraham no tenía la Biblia. O sea, Dios le hablaba. Dios sabía cuál era la voluntad de Dios para su vida. Y conforme a lo que Dios le había revelado, así vivía, agradando a Dios. Hoy en día nosotros tenemos mucho más de lo que Abraham tuvo. Tenemos la revelación completa. Esto va para nosotros, hermanos. Anda delante de mí y sé perfecto, intachable. Cuando se habla de perfecto, quiere decir Dios que en nuestra mente nosotros tenemos lo que es la idea de la perfección, porque es una demanda extrema realmente, Y nosotros tenemos una idea en nuestra mente de lo que es ser, cuando algo funciona perfecto es que es cero error, ¿verdad?
cero errores. Pero, si vemos, por ejemplo, la primera persona que dice la Escritura que anduvo con Dios, ¿quién fue? ¿Recuerdan? Enoc. Enoc, en Génesis 5, no lo busquen, versículo 24, dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Otra traducción dice, anduvo fielmente con Dios. O vivió en íntima comunión con Dios, Enoc. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios. Vivió íntimamente en comunión con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Qué privilegio tuvo Enoc. Pero ¿cuál es el detalle aquí? Un hombre que caminó con Dios, un pecador como nosotros, luchando contra nuestro pecado, con su pecado remanente como nosotros, tomó la decisión de andar con Dios. Enoc estaba delante de la fundación del mundo predestinado para salvación. En el momento histórico que él vino a la tierra, Dios le dio su Espíritu Santo y pudo responder un muerto al llamado de Dios y vivir para la gloria de Dios. Es la misma historia nuestra, hermano. Iba a decir algo. Yo creo, César, que eso es uno de los fallos más grandes que ha tenido la predicación de la iglesia evangélica moderna. La disminución de la santificación. La iglesia cristiana moderna, esto mismo que tú estabas diciendo de disminuir la importancia de la ley, el evangelicalismo moderno ha ido resquebrajando esa importancia que tiene que tener la integridad y la santidad para acercarse a Dios. Hoy los cristianos modernos dicen, no, Dios me perdona todos los pecados, la gracia cubre todas mis maldades. Sí, pero eso es una verdad que le falta un complemento, y el complemento es que todo el que se acerca a Dios tiene que hacerlo en santidad y en integridad, y que sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando uno ve estas predicadores modernos y va a la Escritura, uno se da cuenta que todos los que se acercaron a Dios, había un requisito imprescindible, y es que Dios les pedía santidad, que Dios les pedía andar en integridad. Y eso que tú dices, integridad significa que no tengamos partes, que no hayan partes, que no seamos que no tengamos como un rompecabezas. Yo creo que una manera práctica de ver eso es que yo no puedo comportarme mejor cuando vengo a la iglesia que cuando estoy en mi trabajo. Que yo no puedo dar una fachada cuando ando con alguien creyente y después andar una vida de licencias. El hombre íntegro es un hombre que vive en la presencia de Dios, igual que la mujer, vive en la presencia de Dios. Y por lo tanto, no vive para buscar el mérito de los hombres, sino vive con que eso de que Dios está cerca, de que Dios está cercano, Dios está al lado de nosotros. Así es. Y una cosa, es lo más bíblico que hay, esa enseñanza. Fíjense, desde Génesis, solamente el Nuevo Testamento, desde Génesis, hermanos. ¿Qué pasa más adelante con Noé? ¿Cuál era el problema en la época de Noé? Dice la misma Biblia que la maldad era tan grande en la tierra que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. ¿Y cuál era la maldad que había? Violencia unos con otros, de una sociedad amoral, sin moral, a un nivel tal que se menciona en la Escritura de los hijos de Dios se acostaban con las hijas de los hombres. Y no voy a entrar si eran ángeles, lo que sea, pero lo que sea que fuese, era una situación pecaminosa del momento que llevó a Dios a querer destruir toda la raza humana. Pero dice Génesis 6, capítulo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Halló gracia desde antes de la fundación del mundo, cuando fue escrito en el libro de la vida. Y Dios lo apartó, y era el único hombre en esa época que vivía en íntima comunión con Dios, tratando de hacer su voluntad, aún con sus luchas.
de la realidad del pecado en su vida remanente. Y dice, Noé, varón justo, era perfecto, íntegro en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Entonces la Biblia que utiliza con Noé, hablando de que era perfecto, intachable, sencillamente lo que hace es, si ustedes se fijan, es el contraste al mundo en que él vivía. El mundo en que él vivía era un mundo entregado ¿a qué? Al pecado, a la maldad, falta de amor al prójimo y falta de amor a Dios. Se parece al de ahora, ¿verdad? ¿Y cuál era el contraste de Noé? Un hombre que no vivía conforme a cómo vivía el mundo. Pero fíjense, no era perfección como nosotros lo tenemos en la mente de que cero error, ese hombre no peca. No. Era un hombre íntegro en su debilidad, en la realidad de su pecado remanente. Luchaba día a día para hacer la voluntad de Dios. Y cuando Dios le dice, voy a destruir la tierra con agua, hazte un arca. ¿Qué hizo? No le dijo, está loco, ¿y cómo? No, respondió de inmediato al mandato de Dios. ¿Prueba de qué? Prueba de que era un hombre que obedecía a Dios. La población que quedó muerta en el diluvio, no se pasó los 100 años predicando y nadie le hizo caso. Y el no haberle hecho caso a Noé era no haber escuchado la voz de Dios. Pero Noé, dice la Escritura, era un hombre justo, perfecto, entiéndelo hermano, un hombre que no se acomodaba a la pecaminosidad ni a los valores del mundo en el cual vivía para Dios. ¿Estamos claros de la idea de lo que es la perfección cuando se habla en la Escritura? Sí. La palabra hebrea que traduce ahí para perfecto es también. También, como dice bien César, no hablaba de impecabilidad, o sea, de alguien que nunca pecaba. Hablaba de alguien que tenía un solo propósito en su vida. Por eso muchas traducciones traducen también como alguien recto. Alguien recto es que sigue un mismo camino. Él no se desvía, él no se, como decía Ricardo, no se desintegra. Él es completo para un solo propósito. Lo que Dios le está diciendo aquí es, vive para un solo propósito. En este caso, cuando uno lo vemos en el contexto de la Escritura, también hablaba de vivir para la gloria de Dios. Entonces, recalco lo que dice el hermano, no es impecabilidad. Es alguien que tiene un solo propósito en su vida. Y que todo cuanto él hace, lo hace que conjugue con ese propósito. Él no hace nada que no esté en consonancia con ese propósito. Y lo que le está pidiendo Dios es, vive para mi gloria, solo para mi gloria. Y una aclaración, y oigan hermanos, y eso no significa que el vivir de esa manera no vayamos a caer. ¿Ok? Porque la Escritura le enseña claramente. Y eso lo digo porque cuando yo me convertí, jovencito, y leía estas cosas de Noé, yo veía que yo me frustraba, yo vivía de frustración en frustración, por no entender la Escritura. ¿Qué le pasó a Noé cuando salió del arca? Se emborrachó, él no tenía ni idea de que tomar exceso de vino lo iba a sacar de su casilla. ¿Ok? Para que entiendan la enseñanza balanceada de la Escritura. Quiero que vayan conmigo, Primera de Reyes. Quiero que veamos cómo la Escritura, para que quede en sus mentes, en sus corazones, el llamado de Dios a Abraham a ser íntegro, intachable. Como en la Escritura vemos esa enseñanza aquí, allí. Primera de Reyes 2, 1 al 4. Aquí vemos las últimas palabras de David. Y le está hablando a Salomón, su hijo. Dice la Escritura, llegaron los días en que David había de morir. Y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Y oigan esto. Guarda, versículo 3, los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos.
sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Pero fíjense cómo aquí, en el versículo 3, está asociada la vida de santidad con guardar los preceptos de Jehová, andar en los caminos de Él, observando sus estatutos y mandamientos. Y miren, y le voy a decir otra cosa, hermano. ¿Por qué Dios nos manda? Ustedes saben, por una de las razones por las que yo veo que Dios nos manda a nosotros, le manda a Abraham, anda delante de mí y sé íntegro, perfecto. O sea, lucha por eso toda tu vida. Aunque tú hayas sido predestinado antes de la fundación del mundo, aunque tú seas parte del pacto, tu respuesta al pacto debe ser esa. Si no es así, no eres parte del pacto. No es que se pierde, no eres parte del pacto. Pero, hermanos, cuando no andamos conforme a lo que Dios dice desde antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para ser santos sin mancha, ¿verdad? Vamos a ser santos sin mancha delante de Dios. ¿Ok? Pero también nuestra vida aquí debe luchar por la santidad. Como dice en Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué pasa, hermano, cuando no andamos en santidad, siendo hechos nueva criatura por la sangre de Cristo? Hermano, vamos a vivir una vida, aunque tengamos el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo contristado cuando estamos en pecado. Y nuestra vida va a ser miserable como cristiano. Por eso Dios nos dice, y voy a ver más adelante cómo Cristo manda, ser santo porque yo soy santo. Hermanos, nosotros tenemos que luchar contra el pecado. Y eso es lo que Dios nos está mandando. Con la fuerza, vamos a ver que Él nos ha dado la fuerza y nos ha capacitado para eso. Porque si no, vamos a vivir vidas miserables como cristianos. Como andan muchos por ahí, que realmente son verdaderos cristianos y andan con una vida miserable en la mentalidad. Usted le pregunta, ¿y cómo está usted, hermano? Aquí luchando con este pecado. Y no salen de ahí. No, yo lo digo porque lo he visto muchas veces en otras iglesias donde he estado. Y hermano, la enseñanza es clara en la Escritura. Aquí Salomón, David le está diciendo a su hijo, guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Dios le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Todos sabemos la historia de Salomón, ¿verdad? Después se apartó y pagó la consecuencia, porque su vida fue un infierno, un puro infierno, como lo sería para nosotros si nosotros decidimos vivir en pecado, aún siendo cristianos verdaderos, porque podemos decidirlo, hermano, podemos decidirlo. Y Dios puede hasta llevarnos, quitarnos la vida si persistimos en eso y llevarnos. Segunda de Reyes, capítulo 20. Segunda de Reyes, capítulo 20. Déjame aclarar algo que se dice ahí. En la vida cristiana hay dos tensiones. Dos cosas que están en tensión. Por un lado, cuando Dios obra en nuestro corazón y somos salvos, Él pone todas las gracias necesarias para nosotros vivir la vida cristiana. Lo que se espera y lo que debe pasar en un creyente donde Dios ha obrado la regeneración, se le ha dado las gracias como la fe, la paz, la paciencia, la benignidad y todas esas cosas, y el Espíritu Santo mora, es que esa persona vive en santidad. Un creyente, por ciertos descuidos, puede endurecer en cierta medida el corazón. Y Dios puede traer juicios temporales a su vida. Lo que no va a pasar es que un creyente, un verdadero creyente, descuide su alma y Dios se quede con los brazos cruzados. Dios nunca se va a quedar con los brazos cruzados. Dios lo regeneró, Dios lo salvó. Y en ocasiones Dios va a tomar disciplinas donde inclusive las consecuencias sea la muerte.
Eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 11, cuando dice que hubo personas que estaban tomando la cena de Dios indignamente, y como consecuencia de eso, Dios trajo un juicio sobre esta iglesia, y algunos empezaron a enfermar, otros se debilitaron y algunos murieron. Esa es nuestra insistencia, mi amado hermano, de que no tome la cena si usted no está bien con Dios. Y una de las cosas de estar bien con Dios es ser miembro de una iglesia local. Cuando un creyente no es miembro de una iglesia local por deficiencia, por cosas, está pecando contra Dios y está tomando la cena de Dios se volvió indignamente, y Dios trae juicios temporales. Entonces esa tensión puede llevar a creyentes a decir, no, dado que todo es por gracia, tranquilo, no pasa nada. O irnos hacia el legalismo, donde tú insistes tanto en el obrar que desecha la gracia. Ambas cosas deben estar juntas. El hecho de que César insista en que un creyente debe vivir en santidad es porque eso es la consecuencia natural de la obra de Cristo. Sí, o sea, aquí nadie se está diciendo, mira, pórtate bien y te vas a ganar algo delante de Dios. No, dado que Dios ha tenido gracia para contigo, dado que Dios te ha salvado por gracia, dado que Dios te dio el Espíritu Santo por gracia, dado que Dios insertó delante de ti el día que te convertiste las gracias, entonces la consecuencia de eso, ¿qué cosa es? Vivir en santidad. Y por eso, porque se ha obrado en ti, se ha sido salvado, es que se puede exigir de ti, vive en santidad. Si tú no vives en santidad, lo muy probable es que tú no seas creyente. Lo otro es que tú puedes estar en una decadencia espiritual. ¿Por cuánto tiempo un creyente puede estar en decadencia espiritual? Bueno, mis amados hermanos, eso va a depender de muchas cosas. Cuando yo veo la eficacia de la obra de Cristo en un contexto natural, debe ser bastante poco. Porque ese contristar del espíritu, una de las cosas que el creyente, y perdone que una de las pocas cosas que el creyente no puede aguantar es estar con una comunión limitada con Dios. La Biblia le llama muchas veces a eso el ocultar, el que Dios oculte su rostro. Eso es lo peor que un creyente puede sentir en su alma, que Dios ha ocultado su rostro o que el Espíritu Santo está contristado. Lo que pasa como consecuencia de eso es que debe ir al arrepentimiento. Entonces, aquí debemos tener las dos tensiones y nadie debe pensar que nosotros estamos diciendo que alguien se salvará cumpliendo los mandamientos. No, debido a que tú has sido salvado. Entonces, como dice el hermano, tú has sido capacitado y tú puedes cumplir los mandamientos y debes cumplirlos. Segunda de Reyes 20, 1 al 13. Están ahí, ¿verdad? Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces lo vio su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Aquí vemos a Ezequías, recuerden que fue uno de los mejores reyes del reino dividido. Él consciente de su salvación y consciente de la vida que había llevado, le pide a Dios, le dice, mira Dios, mira el testimonio de mi vida, yo he andado delante de ti. Dios le dice, recuerden, le dijo a Abraham, anda delante de mí. Ezequías es como un eco de las palabras, de lo que le dijo Dios a Abraham. Aquí dice Ezequías, Señor, mira cómo yo he andado. Y termina con gran lloro. Después Dios le alargó unos cuantos años más de vida. Lo vemos en el relato. Salmo 86, 11 al 12. Leo, no lo busque. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre.
Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre. Aquí el salmista le pide a Dios que lo enseñe a caminar en integridad, a caminar como un hombre justo en la tierra. Números 30, del 10 al 11. Dice, y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Otra traducción es, porque no me siguieron fielmente. Recuerden que Dios exterminó a una generación en el desierto. Y Dios le está diciendo aquí, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Porque no fueron perfectos en pos de mí, porque no me siguieron fielmente. Aquí vemos un ejemplo contrario de lo que no es seguir a Dios fielmente. ¿Y qué pasó con esos hombres? Que no creyeron a Dios. No creyeron a Dios. Se llenaron de temor. Y dice, excepto Caleb, hijo de Geneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron, dice, perfectos en pos de Jehová. Recuerden, Dios le dice a Abraham, anda delante de mí, sé perfecto. Y dice aquí la Escritura que Josué y Caleb fueron perfectos en pos de Jehová. O, como traduce las Américas, ellos han seguido fielmente al Señor. Fíjense, hermano, lo que quiero es que tengan una idea de este llamado de Dios a Abraham a vivir una vida conforme a su voluntad. Y que estos ejemplos nos sirvan para tener una idea más precisa. También resulta que en el Nuevo Testamento, tengo otros textos ahí, pero no vamos a poder verlos. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo, en Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y el apóstol Pedro, en su segunda carta, nos dice que Dios nos ha capacitado, creo que yo le hablo algo de eso, Dios nos ha capacitado, hermanos, para poder andar en integridad delante de Dios, para andar de manera justa delante de Dios. En 2 de Pedro 1, 3 al 11, si quieren vayan conmigo, nos dice el apóstol Pedro que Dios nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina. Lo hizo con Enoc, lo hizo con Noé, lo hizo con Abraham, etc. A nosotros también. Dice Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, oigan, ¿quién le va a poner la diligencia? Nosotros. ¿Quién tenía que andar delante de Dios en perfección? Abraham. Dice el apóstol Pedro aquí, vosotros también, poniendo toda diligencia, como Dios nos ha capacitado, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Recordemos, es el Espíritu Santo que hemos sido sellados por Él cuando creímos en Cristo, hasta el día es nuestra garantía hasta el día de la redención, que nos capacita para poder, con esta naturaleza divina que hemos recibido, llevar una vida como Dios se le exigió a Abraham, delante de Él. Y todo lo que somos parte del pacto
que tenemos a nuestro Dios como Dios, estamos llamados a vivir una vida santa. Dice el apóstol Pedro, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y me diría alguien, pero Abraham no conocía a Cristo. ¿Quién dijo? Cristo dijo, Abraham vio mi día y se alegró. El Señor Jesucristo, el sermón del monte, ¿para qué se escribió? ¿Quién me contesta? ¿Para los gentiles, para los cristianos o los no cristianos? A los cristianos. Por lo tanto, se escribió a personas capacitadas por el Espíritu Santo para responder de manera positiva al requerimiento de Dios, ¿verdad? Dice el Señor hablando del adulterio. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te hace ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hablando el Señor aquí de que de la mortificación del pecado, no es que nos la cortemos literal ni que nos saquemos lo literal. Tenemos el deber como hijos del reino de Dios, como parte del pacto de Abraham. Nosotros tenemos el deber y el Espíritu Santo que nos ha sido dado, que nos fortalece para mortificar en la carne. Y el Señor nos manda aquí a eso. El Señor le dijo eso a un impío, será para que se le ríen en la cara. Como escuché yo un día un tipo en la televisión que decía, yo no sé por qué Dios me hizo así, porque yo me paso una mujer para el lado y yo no puedo dejar de verla, y tú sabes. Bueno, si no tienes el Espíritu Santo, tú puedes hablar así. Pero si lo tienes, no puedes hablar así. Hermano, Dios nos manda a nosotros a tener control de lo que pensamos, porque hemos sido capacitados por el Espíritu Santo para eso. Porque tal cual el pensamiento del hombre, eso es lo que es el hombre. Nosotros funcionamos de acuerdo a lo que tenemos en nuestra mente. Entonces, la nueva vida en Cristo, hermanos, como se dice en Efesios 4, 17 al 32, esto pues digo, dice el apóstol Pablo, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Eso se le pidió a Noé. Así era Noé, no andaba en la vanidad de su mente, no andaba como los gentiles. A Abraham se le está pidiendo aquí, no ande así también. A nosotros nos está diciendo aquí, no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Eso le pasó a la gente del diluvio, que murieron, y eso está pasando hoy en día. Y cuando venga Cristo en su segunda venida, que todo va a ser destruido por fuego, va a pasar lo mismo, hermano. Nosotros no somos de los que estamos ajenos, con el entendimiento entenebrecido, por lo tanto debemos llevar una vida de santidad. Y hermano, una cosa que tenemos que ver, el apóstol Pedro dice hermanos, como extranjeros y peregrinos, os ruego que os abstengáis de las pasiones carnales que batallan contra el alma. ¿Se lo dijo a quién? ¿A cristiano o a impío? A cristiano, lo cual nos muestra de la realidad de la lucha interna que tenemos. Una realidad que nosotros, Dios nos ha capacitado, como leímos en Pedro aquí, para tener la victoria. Pero tenemos que estar apercibidos de los movimientos de nuestra mente y nuestro corazón, cada uno individual, para saber y tener la percepción cuando nuestro corazón, ese pecado remanente, nos quiere llevar por el camino que va en contra de lo que Dios nos manda. Por eso es que Dios le hace la observación a Abraham y le dice, hey, anda delante de mí. Eso es como, hey, cuídate, ten cuidado como tú andas. Es decir, que todos hubiéramos querido que cuando Dios nos predestinó, no tuviéramos que luchar con lo que estamos luchando. Pero hermano, no es así. La realidad es otra y la Escritura está clara con eso.
Clarísima. Dice el apóstol Pablo, teniendo el entendimiento entreversido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Quién tiene que hacer eso, hermanos? Los que estamos capacitados por Dios para hacerlo, los que somos parte del pacto. No entiendo, lo entiendo, la cantidad de iglesias hoy en día sumidas que ni se habla del pecado y ni siquiera se enfatizan estas cosas que están simplemente enseñadas en la Escritura. Y tiene una congregación llena. Nosotros somos pecadores aquí, nosotros no somos mejores que nadie. Somos pecadores perdonados, buscando el perdón diario de Dios. Y miren, hermanos, es duro la lucha, la batalla contra el pecado. Pero también la Biblia nos manda, nosotros tenemos que orarle a Dios no voy a decir 24/7, si usted quiere 24/7, pero es una expresión para decirle que debe ser nuestra forma de vida. Estar delante del trono de Dios pidiéndole a Él que nos ayude en nuestra debilidad en la lucha contra el pecado que nos asola. Todo tipo de pecado que está a nuestro alrededor y lo que trata es de destruirnos. Por eso Dios le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto, como nos manda a nosotros, ser santo porque yo soy santo. Dice el apóstol Pablo aquí, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, pecado, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Nos quedan 10 minutos, a ver si puedo terminar el capítulo. Perdona. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Está claro, ¿verdad? Con el aporte del pastor, pero traté de ir por la Escritura para que vieran lo que realmente Dios nos manda. Sí, amado. A que no podemos perder de vista que vivimos la vida cristiana precisamente en el poder del Espíritu Santo. Y hay dos verdades que corren paralelas a lo largo de toda la Escritura, y es la soberanía de Dios y la responsabilidad moral del hombre. Somos responsables también en ese proceso de santificación, y quería leer un texto que ilustra muy bien esto. Es Filipenses 2, 12 y 13 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahí vemos la responsabilidad moral que nosotros tenemos en ese proceso. Entonces, dice ocupaos, no como dicen algunos, cuidar. La palabra griega katergas le hablaba de reparar algo que está en construcción. Entonces no es que cuida porque la pierde, no, ocupate de lo que tienes. Exacto. Y entonces dice el próximo verso: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y lo que no debemos perder de vista es que no lo hacemos en nuestra propia fuerza. Vivimos la vida en el poder del Espíritu Santo, haciendo uso de los medios de gracia y de las disciplinas espirituales que tenemos para eso. Así es. ¿Por qué ustedes creen, hermano, que Pablo era un orador
extraordinario. Vivía en la presencia de Dios continuamente. Era un hombre consciente de sus debilidades, de la necesidad que tenía de que Dios estuviera fortaleciendo día a día. Él estaba pasando situaciones no solamente de los problemas de su pecado, sino también situaciones de depresión externa, de gente que lo quería matar, que lo estaba preso, etc. Vemos, por ejemplo, un Daniel, como Daniel oraba, que oraba 3 veces al día. Es un hombre que tenía una conciencia clara de su debilidad delante de Dios y que necesitaba a Dios que lo fortaleciera. Nosotros tenemos, oigan hermanos, yo espero que nadie yo estoy seguro que nadie piensa aquí que estamos hablando de que esto es por obras. ¿Verdad que no? Pero óigame, hermanos, clarísimo está en la Escritura, como decía Amado, Dios es soberano. Fíjense, aquí vemos la soberanía de Dios, porque Dios se le aparece a Abraham y le dice, el pacto se inauguró, pero óyeme Abraham, tu respuesta al pacto, anda delante de mí y sé perfecto, Las dos cosas van juntas. Y en ese, miren hermano, nosotros tenemos mucha responsabilidad para cuidar nuestra santidad. La responsabilidad aún más, miren, delante de Dios, tenemos que aprender a vivir delante de Dios. Filipenses 4, 8 al 9 da una receta que nos ayuda a nosotros mucho en nuestro vivir cristiano, en nuestro andar cristiano con Dios. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, meditad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Sí, Daniel. Quería redundar en lo que se ha estado diciendo, que quedamos claros que todo es por gracia. Lo que pasa es que hoy en día muchas iglesias evangélicas han caído en el error de los testigos de Jehová, que se apropian de una verdad y desechan la otra. Entonces hay un sinnúmero de iglesias que han abrazado la verdad de la gracia, pero entonces quieren desechar la verdad bíblica de la santidad. Y es incorrecto, ambas verdades debemos llevarlas. Incluso algunos confunden la santidad con la justificación, que son dos cosas que están unidas y que no podemos separar, pero que hay que tratarlas, la justificación y la gracia como cosas como dos verdades. Y la palabra de Dios es clara al respecto. Por ejemplo, en Tito 2:10 dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Somos salvos por la gracia, no por obras. Eso tiene que estar claro y ha quedado claro. Pero la gracia dice que hace algunas cosas. Dice que la gracia nos enseña a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Que la gracia nos enseña a renunciar a los deseos mundanos y a vivir para el Señor. Que la gracia nos enseña a guardar la venida del Señor. Es decir, que nosotros no podemos justificarnos en la gracia de Dios para vivir una vida de espaldas a Dios, una vida en pecado. Hacer eso es un error. Y hay muchos creyentes que hacen eso, que quieren justificar su pecado y que están en contra de lo que nosotros llamamos la mortificación del pecado. Ellos están en contra de eso porque dicen que eso es legalismo. Y entonces es como no, es que yo soy así, no puedo, ese es mi pecado. Entonces como que ahí hayan una justificación para no mortificar ese pecado. Eso no es tener un entendimiento correcto del Evangelio de la gracia de Dios. Y mírenlo como Pablo lo dice, y es lo que usted ha estado diciendo en estos personajes del Antiguo Testamento. En 1 Tesalonicenses 2:10 dice, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos hemos comportado con vosotros los creyentes. Es decir, que Pablo pone a los creyentes aquellos como testigos y a Dios también. Y a Dios también dice de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos hemos conducido entre ustedes. ¿Quiere decir esto que Pablo nunca pecó? ¿Quiere decir esto que Pablo era perfecto ya, glorificado estaba en la tierra? No, eso no es lo que quiere decir. Pero lo que quiere decir es que
producto que el Espíritu Santo estaba en su vida, esa capacidad de la que estamos hablando, él quería vivir para la gloria de Dios, luchando contra ese pecado. Se me olvidó la palabra, mortificando ese pecado, los pecados que habían en su vida y viviendo para el Señor, buscando la gloria de Dios en todas las cosas. Y por eso la Biblia habla del arrepentimiento. Nosotros los cristianos fallamos. En este camino recto que vamos pueden haber caídas, pero tenemos que arrepentirnos. El arrepentimiento no solo se da cuando nosotros nos convertimos, sino que es algo que continúa con nosotros todos los días de nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que tener un equilibrio en esto de la gracia y de la santidad. No podemos abrazar solamente la gracia y querernos justificar. Ahora, si alguien conoce la gracia de Dios, esa persona va a querer vivir también para la gloria de Dios. Nosotros queremos obedecer los mandamientos porque hemos entendido la gracia de Dios. Porque hemos sido justificados por la gracia de Dios. No queremos obedecerlo para ser justificados. No, lo queremos obedecer porque ya fuimos justificados. Amén. Y miren, hermanos, recuerdo al pastor MacArthur en una prédica diciendo que él hablaba de su iglesia y le decía: aquí hay personas que no salen, están luchando con un pecado, que pecados sexuales, pero viven viendo lo que no tienen que ver. Y es verdad, hermano. Tenemos que tener cuidado con lo que vemos. ¿Qué leímos ahorita? Meditemos en qué. Todo lo bueno, todo lo puro. Hermano, el internet ha sido muy bueno, la tecnología de la televisión, etcétera, pero tenemos que cuidarnos con lo que vemos. Eso no lo va a hacer ni el pastor, ni lo va a hacer mi esposa, ni lo voy a hacer. Usted sí puede controlar a sus hijos. Pero, hermano, tenemos... ¿Por qué? Porque de lo que llenemos nuestras mentes, eso es un asunto. Es como que nosotros tenemos adentro de nosotros... Recuerden que Cristo dijo que del corazón sale ¿qué? Todo lo malo, todo el pecado sale del corazón. Y aún hemos sido regenerados, ya no somos esclavos del pecado, como enseña la Escritura. No somos esclavos del pecado. ¿Pero qué? Pero podemos ser zarandeados por el pecado. Por eso es que se nos llama a nosotros a hacer la parte que nos toca. Y tenemos que cuidarnos. Cuidarnos de la internet, hablando ya, aterrizando aquí en el siglo XXI. Cuidarnos del internet, cuidarnos de lo que nosotros leemos, de las novelas que leemos, de la televisión que vemos. Como decía un pastor que fue hace mucho a Santo Domingo, él vive por allá arriba, en esa zona fría, creo que Michigan, vivía por ahí, no sé. Y él llega a Santo Domingo y dice, y él estaba en la predica, era para hombres, porque era algo específico en ese momento, y dice: hermano, yo llegué a esta ciudad de ustedes y le digo, no sé cómo ustedes viven aquí, porque yo he tenido que andar así, como andan las mujeres aquí. Hermano, no nos engañemos. Los hombres, no nos engañemos. Sepamos cuáles son nuestras debilidades y pidámosle a Dios que nos ayude en esas debilidades. Vamos a ser prácticos. Uno de mis hijos, me acuerdo, que tenía problemas con eso, me dijo: papi, mira, puso todos los versículos en su escritorio ahí, en el frente, que tenían que ver con eso. Y eso era que se sentaba ahí y lo veía, y le oraba a Dios que lo ayudara. Y así nosotros, hermanos. Las mujeres de la misma manera. O sea, vamos a aterrizar esto, hermano. Vamos a aterrizar esto. Cuando Dios le dice a Abraham: anda delante de mí y ser perfecto, Abraham tiene que cuidar, hacer su parte. Él tenía a Dios a su favor. Y él no iba a perder la promesa, ni iba a ser sacado. Eso es eterno. Pero iba a ser un miserable si no obedecía eso. Iba a vivir una vida. ¿Cómo terminó Jacob, que lo vamos a ver más adelante, sus años? Cuando le preguntó Faraón la edad, y él le dijo: mis años han sido pobres y malos. Y era un hombre de Dios, pero sufrió. Eso era un caos esa familia. 2 hermanas viviendo, más 2 concubinas, poligamia. O sea que, hermanos, no juguemos con el pecado. Y David, lo que sufrió David. Lo
Lo que han sufrido pastores hoy en día que han caído en pecado, que han sido sacados del ministerio y todavía hoy están pagando las consecuencias, que ya pidieron perdón y todo, pero las consecuencias están ahí. La esposa lo dejó, etcétera. Hermano, yo estoy hablando, ¿verdad?, a un nivel de, pero cada uno de nosotros, hermano, cuidémonos. O sea, entiendan que Dios nos capacita para vivir en santidad. Y aprendamos, miren hermano, aprendamos. Yo se los digo, es un esfuerzo que tenemos que hacer. Como dijo el salmista, Señor, que ningún pecado, le oraba, se enseñoree de mí. Y cuando lo veamos que surjan, aprendamos a detectarlo. Cuando surja este por aquí, no nos engañemos. No nos engañemos. Hermanos que tienen hijos, protejan la conciencia de sus hijos. Protéjanla. Una de las cosas más encomiables de los puritanos era la conciencia que tenían de formar esa conciencia de sus hijos. Bíblica. Peleen por eso, hermanos. Uno de mis hijos me dice, papi, yo tengo temor con esta sociedad. Y yo, no tenga temor. No tenga temor. Que Dios es soberano y Dios está gobernando esto aquí y tú tienes que hacer tu parte como Dios te manda. Entonces imaginen que Abraham le dijera a Dios, oye Señor, pero es que mira todo esto aquí. O cuando fue a defender a Lot, llenarse de temor porque era un gigante. No. Nosotros tenemos muchísimos gigantes alrededor. Pero Dios está con nosotros. Somos parte del pacto. Y en nuestra lucha y hermano, óigame, yo estoy luchando con mi pecado día a día. Y me deprimo cuando a veces siento como que me dio knockout. Pero he entendido, esto es hasta que nos muramos. Pero tenemos que estar apercibidos. No podemos vivir autoengañándonos, ni pasándole un pañito tibio. Porque eso fue lo que le mandó aquí Dios a Abraham. Mira, anda adelante. Oye, tú estás predestinado ante la fundación del mundo. Tú estás escrito en el libro de la vida. Tú vas a estar en la eternidad conmigo. Pero óyeme, anda delante de mí y sé perfecto. Hermano, ¿nos quedamos en el versículo 1? Sí, ok. Sí, ok. El Señor Jesús dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz cae en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Así que nosotros y el pecado, sobre todo, en estas cosas entran por el ojo. Nosotros nos pasamos en el teléfono, en el internet, y las cosas entran por los ojos. Y del ojo van al corazón, y del corazón se manifiestan, y lo que pasa en el corazón se manifiesta en la realidad de nosotros, en nuestra vida. Y podemos llegar a pecar porque simplemente nos entró por los ojos. Así que cuidemos nuestros ojos y llenemos nuestros ojos de luz, que es la palabra de Dios. Así es. Amén. Para que entonces podamos vivir una vida recta. Amén. Y otra cosa es que nos pasamos el tiempo escuchándonos a nosotros mismos. Y nosotros mismos nos autocondenamos. Y eso es bueno de la conciencia, pero hay veces nos puede llevar a una depresión espiritual. Y hay veces cuando nos estemos dando esa terapia maligna, vamos a decir así, lo que tenemos es que hablarnos a nosotros mismos. Y entonces predicarnos el Evangelio y entrar en el camino nuevo. Y mirar a Cristo, que es la única salvación. Así mismo. Y ahora que tú mencionas lo de los ojos, recuerda cómo fue el pacto de Job, ¿verdad? Que hizo con sus ojos. A ver si quién se acuerda. Lo hizo un hombre que dice la Biblia que era santo, justo en todos sus caminos. ¿Recuerdan? Y él hizo ese pacto. ¿Por qué? Porque es una lucha, hermano. No nos perdamos, no queramos vivir no nos vamos a ser realistas y aterrizarnos aquí. Todos estamos luchando contra lo mismo. Y los hombres con mucho más cosas que las mujeres luchan. Ok. Gallegos, dirígenos en oración, por favor.